Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Es la 1:36 p.m. ¿Qué tal? Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que lo logra hacer una pausa todas las tardes para analizar los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo, conocer los matices de todos los temas. Nosotros en este año y 3 meses que tenemos ya de emisión al aire de Matices, hemos buscado que una vez a la semana hablemos de un tema internacional, que es un enorme vacío, por cierto, que existe en los medios costarricenses. No hay análisis de lo que pasa en el mundo y prácticamente le damos un lugar excluido a la cobertura internacional. Y estos programas internacionales de Matices han tenido muchísimo seguimiento porque aprendemos todos, incluyéndonos a Isel y a mí. Isel está aquí conmigo, nuestra productora. Aprendemos muchísimo para hablar ahora sí con propiedad de los temas internacionales. Isel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, muy buenas tardes a la gente que nos sigue a esta hora, hoy en horario especial, una media hora antes del horario habitual de Matices. Igual invitarles a que nos sigan en su momento en redes sociales también, y también en www.monumental.co.cr. Sin duda, Randall, y lo vemos todos los días, o al menos cuando hablamos de temas internacionales en redes sociales y también por diversos correos electrónicos que nos envían, que la gente lo disfruta mucho y que le encanta, y que es un espacio que se está llenando bien y que lo buscamos hacer de una forma responsable, y también viendo todo lo que sucede en el mundo y también explicar por qué es que está sucediendo, que es algo también muy importante. Así es, hoy tendremos un programa muy interesante, iremos hasta las 3 de la tarde en vivo. A las 3 viene Oro y Grana, de 3 a 4, a las 4 viene Perando el Ojo, de 4 a 4:45, a 5:45, y a esa hora entra la transmisión especial que tendremos hoy de la Copa América, un partidazo entre Brasil y Colombia, allá en Chile. Pero bueno, entre las noticias más importantes de las últimas horas, Isel, podemos hablar de que ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirma por medio de su viceministro Mauricio González que la ampliación de la Ruta 32 saldrá más caro de lo que habían planeado. ¿Usted recuerda cuando había estado don Mauricio González aquí en Matices? Claro que lo recuerdo con sí, mucho claro. detalle. Que le habíamos hecho esa pregunta, ¿en qué variaba este proyecto, la Ruta 32, con respecto al que había dejado ya impulsado la administración de Laura Chinchilla? Sí. Y que él había dicho que era exactamente el mismo, que incluso los costos eran lo mismo. Ahí se hizo después un debate a raíz de una publicación de otro medio nacional donde decía que Teresa Hu, una de las voceras de Check, había dicho que se podrían variar los costos. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes en ese momento salió a desmentir la situación, pero es algo de esperarse, Randall. Una construcción tan grande, en algún momento tiene que cambiar los costos, principalmente si es una ruta que ha sido planificada desde hace tanto tiempo. Claro, lo que pasa es que aquí hay un detalle semántico. Aumenta el precio de la ampliación, sí, porque hay que hacer marginales, que es una obra nueva, no estaba en el contrato original. Sí. La diferencia es que por ser una obra nueva, o la tendrá que hacer Check bajo un nuevo contrato para hacer las marginales, o la puede hacer una segunda empresa. Pero igual eso representa, así sea con otro contrato o dentro del mismo proyecto, significa más inversión. Claro, por eso te decía que es una diferencia semántica, sí, porque podemos decir que la ampliación de la Ruta 32 aumentó el costo. Lo que no podemos decir es que el contrato de Concheck aumentará el costo, porque el contrato sigue siendo el mismo. Tendrán que hacer uno nuevo o contratar a una nueva empresa. Así es que bueno, esta es una de las informaciones que llaman la atención en un momento donde la Ruta 32 estaba cerrada. Vamos a ver si continúa cerrada. Estaba cerrada hasta el mediodía por derrumbes que estaban cayendo sobre esa ruta. Aquí hace calor en San José, pero no hay que olvidar que hoy está lloviendo en la zona del Caribe de nuestro país. De hecho, llovió fuertemente en Cartago y Entre Ríos en horas de la mañana en el centro de la vieja metrópoli. No sé si por donde vive Isel, que es al sur
oeste de Cartago llovió esta mañana. No, sí estaba muy nublado y había lo que llamamos un pelillo de gato. Ajá. Pero no, en realidad así como que un gran aguacero no había. De hecho, yo en un momento pasé por el centro de Cartago y tampoco estaba lloviendo, pero sí había signos de que había llovido en ese momento. No sé qué tan fuerte fue antes de que yo pasara. Bueno, Entre Ríos se vino un baldazo. Esa zona llueve mucho. Entre Hacienda Vieja, Curridabat, normalmente uno cuando va entrando a esa parte de la pista es completamente oscuro, pasa Recope y es otro clima. Ahí como que siempre hay una variación muy interesante del clima. Ese Ochomogua hace la barrera natural. Hace la barrera, sí. Incluso la división de aguas. De vientos y de vientos, de tiempo y de división de aguas. Bueno, la ruta 32 está habilitada. A esta hora ya se abrió a las 12 mediodía, así que esperaremos nada más a ver qué ocurre con las lluvias, porque bueno, es muy vulnerable a cierres la ruta 32. Pero bueno, vamos al tema de fondo. Dice Stuart Marín, saludos, sigo esperando un DVD recopilatorio de temas internacionales de Matices. Buena idea. Ahí seguramente saldrá una y otra vez nuestro invitado especial del día de hoy, especialista en temas internacionales, en temas de seguridad internacional también, don Álvaro Ramos. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a usted, a Isel y a todos nuestros estimadas y estimados oyentes. Siempre es un placer compartir. Creo que la función didáctica del programa ha tenido una gran resonancia y me parece muy oportuno que continuemos en esa misma tónica. A usted le hablan afuera y le dicen, qué bueno estuvo el programa, don Álvaro. Lo que me dicen es que les interesa mucho que se continúen tocando los temas porque el país requiere de conocer cuál es su ámbito de acción, cuáles son las consecuencias económicas de la dinámica internacional, en qué nos afecta para cosas como las que usted acaba de tocar, infraestructura, etcétera. ¿Cuál es nuestra posición frente a China, por ejemplo? Claro. Para decirlo de alguna manera, ¿cuál es la posición de China en África? Que hoy vamos a hablar de esos temas. Cómo está operando China, y eso tiene que ver exactamente con lo que usted acaba de decir, la Ruta 32. Parece que no, pero todo el despliegue estratégico de China en África, que ha sido el más importante de los últimos 20 años, de cualquier potencia mundial, tiene relación con la política de China respecto de nosotros. Entonces, entender lo que hacen en África es extremadamente importante para entender lo que nos pasa a nosotros. Por eso es que el programa tiene un gran sentido para que los costarricenses estén informados y puedan tomar decisiones, apoyar o hacer transformaciones de carácter político y sociológico en el devenir de su vida, que les importa mucho. Sin duda alguna. Y es que hoy vamos a hablar sobre el África subsahariana, es decir, la que no limita con el mar Mediterráneo, y hablaremos a profundidad con don Álvaro Ramos. Más tarde tendremos a José Luis Garayoa. Es un misionero que nos ha ayudado en algunas ocasiones con la cobertura sobre el ébola. Él es misionero en Sierra Leona, trabajó en Costa Rica, por cierto, en los años 70, así es que nos tiene un enorme cariño. Actualmente está de paso en México. Sí, por algunas complicaciones de salud tuvo que movilizarse. En este momento está en la frontera con Estados Unidos, específicamente más bien está dentro de Estados Unidos, está en Nuevo México. Pero igual él tiene un conocimiento amplísimo de situación, porque él ha estado ahí, ha habido esa situación con gran parte de la población de África subsahariana, que podría evidenciarnos o podría ilustrarnos cosas que a veces no se ve del todo por las noticias, por la televisión, que no podemos leer en redes sociales. Así que el aporte de él también va a ser muy importante, Randall. Bueno, así es que empecemos con don Álvaro. África subsahariana, que creo que también le llaman África negra, el mismo sector. ¿Qué es, don Álvaro? Empecemos desde ahí. Sí, África subsahariana. Bueno, vamos a definirla política y geográficamente, y usted la ha definido en alguna medida étnicamente, y es aquella África que no pega, que no tiene bordes naturales con el Mediterráneo. No es África subsahariana, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Marruecos, para definir. Y algunos países, para hacerlo muy gráfico, que al sur, arriba en el mapa. Esos son los que están arriba pegando al Mediterráneo. Al norte de África no es África subsahariana. Y durante todo el periodo que duró el régimen blanco supremacista y racista de África, de Sudáfrica, llamado sistema apartheid, la gente que analizaba, los analistas internacionales y los historiadores, no consideraban a Sudáfrica África subsahariana. Ahora sí es considerada en toda plenitud. Entonces hago esta acotación porque históricamente la separaban.
Uno debería empezar definiendo el gran continente africano desde la perspectiva geológica, desde la perspectiva poblacional. ¿Qué elementos tiene especiales África para nosotros los seres humanos y para la historia de la humanidad? Y son extraordinarios, son superlativos. En primer lugar, estamos hablando que tenemos en general un gran desconocimiento de África, pero es extraordinario porque es un continente gigantesco, es enorme, muy grande, tanto es así que cabe Europa, Estados Unidos, Suramérica y la India y un poquito más ahí, para que tengamos una idea del tamaño, sí, el tamaño que tenemos, ¿verdad? Es gigantesco, una cosa enorme, está poblado también, hay áreas densamente pobladas. La otra equivocación que tenemos es que es un continente como de selvas y de espacios abiertos, porque esas son las imágenes interesantes que tenemos. En la realidad, en la actualidad, ahora, estamos analizándolo ahora, es un continente que tiene áreas urbanas gigantescas. Por ejemplo, Lagos, 20 y tantos millones de la capital económica de Nigeria, la capital histórica de Nigeria, ahora no es la capital, por supuesto, Abuja es la capital de Nigeria, pero tiene 20 y tantos millones, el Cairo tiene 14 millones de habitantes. África es un continente con ciudades enormes. La diferencia, por lo que no se le da tanta relevancia a los aspectos urbanos de África, es porque son como si fuera un gigantesco, digamos, como ciudades satélites marginales. Es un enorme campo, sus ciudades, de lo que llamaríamos nosotros tugurios y cosas parecidas a tugurios. Entonces es un tema social muy importante. Es un continente de superlativos. Está la tierra más vieja de la tierra y más estable, es el continente geológicamente más estable, y está en la sección de Sudáfrica, una sección, el lugar que se supone más antiguo de la tierra. Hay gente que tiene también la idea de que en Canadá hay una sección muy importante antigua de la tierra, y es probablemente cierto, y en el área de el escudo guayanés en Venezuela también es un área muy antigua, por eso están los tepuyes ahí, que era donde se abrieron el gran continente Gondwana, se separó África de América o América de África, y entonces corresponde a áreas muy antiguas de la tierra, pero en concreto en África está la tierra más antigua, lo que es la primera tierra. Está también de lo que se ha encontrado los primeros seres vivos. La cuna de la humanidad. La cuna de los primeros seres vivos, no solo de la humanidad. Los especímenes encontrados, obviamente petrificados, primarios, están ahí. Entonces la vida, casi que uno puede afirmar que, por lo menos con criterio científico, estuvo en África primero o entre los primerísimos lugares. Y aquí viene el más importante, obviamente, como seres humanos en nuestra historia. Los homínidos, por eso se llama Australopithecus, porque están a la parte de África exactamente, los primeros, que corresponden a algo que se parece a nosotros, que actuaban como nosotros, que caminaban, que utilizaban algún tipo de herramienta, se originan en África, en una sección de África. Vamos a hacer la historia un poquito para comprender por qué fue importante África en este sentido. Originalmente estos seres primitivos estaban en los árboles, y resulta que en estos valles de Etiopía entre Etiopía y Tanzania, sucedieron unos cataclismos extraordinarios tectónicos y se perdieron los árboles, se perdió la parte de cobertura de árboles, y entonces no les quedó más a estos primitivos seres, pero que ya tenían algunas características, que empezar a desplazarse en la sabana, es decir, a caminar. No podían vivir más en los árboles, y estos son lo que somos nosotros al final, exactamente. Es un detalle interesante, ahí se inicia el ser humano, y se dice que la mayoría de nosotros, los seres humanos modernos, descendemos, por lo menos genéticamente, es una teoría, de una africana, que le hemos puesto el nombre cómodo de Lucy, una africana pequeñita, una mujer. Así es que la teoría de Eva tiene su sustento interesante. Nada de eso, era una persona obviamente del estilo africano, más primitiva todavía, y esta persona descendemos todos, hace unos 3 y tantos millones de años, 3.4, 3.5, hay su discusión obviamente en esto. Y lo otro más interesante todavía, que cuando se inicia hace unos 100.000 años la gran migración, y la llamamos la gran migración, que salió toda de esa sección de África, de esa parte oriental de África, y empiezan a poblar primero obviamente el Medio Oriente, luego Europa, luego Australia,
Asia y de último América. De último fuimos nosotros, y Nueva Zelanda tal vez, algunos consideran que es la última tierra poblada por esos originales africanos que salieron. Eran tan poquitos, es increíble cómo se han reproducido, eran apenas como 100. Se habla que las proporciones matemáticas son aproximadamente como 100 personas que salieron, y de ahí venimos todos nosotros. Y aquí viene una de las grandes preguntas, la primera que podemos dejar planteada como incógnita: ¿cómo es posible que saliendo 100 personas, por qué África tuvo un crecimiento poblacional más pequeño que Europa, que Asia, que la India, que América? Detalle importante, algo tiene África que hace que, siendo la cuna de la humanidad, siendo la cuna del género humano, su población crece técnicamente a lo largo de este enorme periodo de historia menos que las poblaciones de la India o de Europa, proporcionalmente. Solo exportaron 100, ellos tenían mucha más gente viviendo ya en el continente, esa misma estirpe. Y vea usted qué interesante. Entonces, hay algo en África, hay algo en sus animales, hay algo en su medio ambiente, hay algo en las cosas que suceden ahí, las enfermedades, que afecta a la población desde tiempo inmemorial, y eso se reproduce un poquito ahora, o mucho, como acabamos de ver la cuestión del ébola, solo para decir algo muy fresco, y han sucedido otras cosas. Entonces África es un continente lleno de riquezas, tiene los ríos entre los más importantes del mundo, ¿verdad? Entre ellos el Nilo, cuna de enormes e importantísima civilización, para una civilización que marcó a la humanidad, la civilización egipcia. Eso es de África, son africanos, se nos olvida un poco, pues obviamente no son subsaharianos, pero son africanos, perfectamente africanos, lógicamente. Y notamos que en África se inicia procesos políticos también interesantes, ¿verdad? Hay reinos, la primera gran mezcla que se da de musulmanes, cristianos, importante, en una extensión grandísima, se da en África. Se da en África, donde se encuentran todas estas culturas en algunos reinos antiguos del área central de África. Entonces, la marca existe, la marca África como una marca que usted la ha definido, el África negra, porque en el fondo, efectivamente, la parte más oscura de la humanidad, en el sentido de el color de su piel, sí radica en África. Entonces nos define un poco la percepción que tenemos los demás de los africanos, pero sinceramente tenemos que reconocer que ellos fueron los primeros seres humanos y que todos nosotros descendemos de ellos, no al revés. Entonces esta valoración tenemos que tenerla clara por las enormes injusticias y discriminaciones que se han cometido en contra de los africanos. No podemos olvidar la esclavitud, no podemos olvidar el reparto colonial, que ahora vamos a tocar todos estos temas, y hasta la fecha las condiciones de desarrollo humano en África, y particularmente en la parte que nos ocupa hoy, abajo, al sur del hemisferio africano, del Sahara, del Gran Desierto. En esa parte del desarrollo humano hoy es el lugar más débil y el que menos aporta a su propio grupo contingente de habitantes. En todo este recorrido que usted nos hace, don Álvaro, llama mucho la atención esto. África no siempre fue, o África subsahariana no siempre fue la región pobre que todo el mundo está acostumbrado a ver en noticias, en redes sociales, en diversas informaciones. Hubo imperios de mucho valor, de ahí también nació la raza humana, como usted lo dice. ¿En qué momento se empezó ese rezago? ¿En qué momento los otros países, las otras regiones del mundo empezaron a crecer y se estancó África subsahariana? Bueno, en primer lugar uno debería tocar el gran imperio que dominó una parte de África en algún momento, el gran imperio exógeno que fueron los romanos. El imperio romano creó el concepto de Mare Nostrum, es decir, el Mediterráneo es nuestro mar, en latín, y controló total y completamente los bordes del Mediterráneo, pero no tuvo interés en penetrar más allá de esa sección. Controló conceptualmente los europeos, empezando por los romanos, conceptualizaron, y los cartagineses también, que eran fenicios, conceptualizaron las partes de África que conocían, solo las costas. Le tenían cierto temor a la parte interna, a la parte, digamos, de lo que llamaríamos hoy la África que nosotros
mental, en las películas y todo conocemos. Los egipcios también hicieron algunas incursiones hasta lo que hoy sería Somalia, la parte del Cuerno de África, pero no bajaron más allá, como realmente como negociación política. Tuvieron algunas relaciones. Se habla de que el rey Salomón tuvo relaciones con la reina de Saba, que era una reina africana, ¿verdad? Técnicamente venía de esa sección. Pero usted nota que se quedan en algunos niveles muy cortos. Pero África también es, para ponerlo en positivo, uno de los lugares donde la cristiandad tiene más antigüedad. Como comunidades cristianas, con los coptos de Egipto, la gente de Etiopía, son sin duda entre las comunidades organizadas permanentes hasta la fecha, por casi 2000 años o 2000 años, están ahí con el mensaje cristiano perfectamente claro. Así es que no están... ¿En qué momento podemos definir que África entró en problemas? En primer lugar, cuando los navegantes portugueses, y en menor medida españoles y holandeses, empiezan a navegar en serio, a explorar la etapa de la exploración fantástica que inició Europa con su capacidad tecnológica de navegación. No les interesó África, solo les interesó su costa, y particularmente al principio su costa occidental, lo que sería Senegal, lo que sería Nigeria hoy, lo que sería Sierra Leona, por lo que usted ha mencionado. Esas partes les interesó y crearon ahí factorías o puertos, y el negocio era muy triste, porque no eran personas realmente que querían desarrollar, sino que empezaron con el negocio de la esclavitud, que eran ayudados por algunos caciques o reyesuelos africanos que capturaban a sus propios enemigos y hasta a sus propios súbditos, se los vendían a los barcos de esclavos negros, en primer lugar europeos. Esto ocasionó ya un problema terrible para los africanos, un genocidio en la realidad, porque morían extraordinarias cantidades en la captura, en la cacería de las personas que iban a ser captivas, y después el pasaje del Atlántico hacia las costas de América, particularmente a Brasil, los Estados Unidos, era terrorífico, y a las islas del Caribe. Se perdía una gran cantidad. Entonces los africanos sufrieron vejámenes de increíble magnitud y fueron esclavizados para la producción de la riqueza europea, básicamente. Esto ocasionó que ellos no se pudieran desarrollar bien. Sí, había una constante explotación, y luego vino la explotación de los minerales, que África es inmensamente rica en minerales, ¿verdad? De todo tipo, diamantes, oro, platino, tiene de todo, simplemente de todo, y la avaricia europea ocasionó una explotación extraordinaria, siempre no al interior. Si usted nota, es a lo largo de las costas, incluyendo las del sur, digamos, de África del Sur, y la sección de Mozambique y Zanzíbar y toda esa sección, siempre usted ve que es costera. Lo que se vino para África fue algo terrible cuando algunas potencias europeas se hicieron muy fuertes a partir de los años 1870, entre ellas Alemania, para decirlo, y empezaron a presionar por tener lo que llamaban un espacio en el sol. Técnicamente se llamaba un espacio en el sol. Sí, porque es que los españoles hacían 400 años un imperio, los portugueses hacían un poco más, incluso un imperio hasta asiático, y porque un país superpoderoso, bueno, ni se diga los británicos y los franceses, que los franceses tenían enormes, los que tenían en tamaño más grande las colonias eran los franceses en África, y ellos no. Entonces empezaron a lo que se llamó la repartición de África. En inglés existe una palabra muy precisa que es the scramble of Africa, es decir, la repartición terrible, que en las grandes mansiones, en los grandes palacios, los príncipes y los primeros ministros y los militares europeos se sentaban y decían: te va a tocar a vos tal colonia, te la cambio tal pedazo por tal otro pedazo. Entre esos, los políticos más brillantes, Bismarck, Lord Salisbury, Benjamin Disraeli, Leo von Caprivi, los políticos más brillantes de la época, que eran muy brillantes, por cierto, muy capaces, se repartieron África sin conocerla, ni siquiera tenían la menor idea. De que Lord Salisbury, en un famoso discurso, lo dice, que ellos estuvieron sentados en palacios en Berlín y todo, repartiendo África con líneas rectas. Usted se fija, las fronteras de los países son líneas rectas, no tiene ningún sentido, quedan divididas las tribus, quedan divididas las etnias, nadie sabe ni por qué, por comodidad de los príncipes europeos y de los gobiernos europeos para repartirse a África. Esto ocasionó un trauma terrorífico, ser controlado por personas que no te entendían en nada, que no te conocían nada, y tenían un absoluto control de tu riqueza, de tu vida, de tus haciendas, de tu familia. Eso claro que traumó para siempre
a muchas generaciones de africanos. En esa repartición, el poder realmente lo tenían los imperios más fuertes, los franceses en primer lugar, si usted se ubica, tomando en cuenta el norte de África, eran los más grandes, luego en segundo lugar los ingleses, y curiosamente a los que les tocaba un poquito menos de poder, siendo una gran potencia, fueron a los alemanes, que fueron los últimos en llegar, y tuvieron que transar incluso algunas islas al norte de Europa, por pequeñas islas, por posesiones en África. La explosión enloquecida de mayor interés de los europeos vino cuando al sur de África se descubren enormes yacimientos de oro, los más grandes del mundo en su momento, la mayor producción del mundo salió de ahí, de oro y también de diamantes, y esto y otros materiales de gran valor estratégico, y esto ocasiona un interés ya estratégico majestuoso, y tenemos una gran cantidad de guerras, entre ellas la guerra Anglo-Boer famosa, en la que los británicos tuvieron que empantanarse años y cientos de miles de soldados peleando contra los Boer por el control de estas riquezas estratégicas y la parte estratégica al sur. Es interesante ver qué pasó con esto, que ustedes dicen cuál fue el efecto de esta terrible distribución de África, hecha artificialmente, completamente. Para que nos formemos una idea, más o menos 10.000 entidades políticas, tribus, cacicazgos, secciones, departamentos, fueron repartidos en 40 colonias europeas. Es decir, esto nos da una idea de lo que pasó. Y comunidades enteras religiosas fueron divididas en diferentes colonias, cuando siempre históricamente estaban unidas. Etnias completas fueron divididas hasta en 3, y algunas posesiones sucedieron cosas increíbles, como en el caso del Congo belga, en el que un enorme país como el Congo, gigantescamente importante en población y en riqueza mineral, diamantes, etcétera, era posesión de un hombre, no de un estado. No era como en España, que era posesión del Estado español, o en Inglaterra o en Francia, era posesión del rey Leopoldo de Bélgica, una posesión personal. Estamos hablando de un país gigantesco, y entonces se hablan de atrocidades increíbles para enriquecer a Leopoldo y a su grupo de amigos, explotadores. Entonces, de aquí vienen las consecuencias que nos tienen en la África actual, con guerras civiles extraordinarias, con mercenarios, es el lugar donde hay mercenarios, y en alguna medida, no estoy claro de lo que voy a decir, pero enfermedades extraordinarias, epidemias, todavía una condición de salud, condiciones como que la esperanza de vida es mucho más reducida que en el resto de nosotros. Por ejemplo, están escasamente en 52, 54 años de esperanza de vida, lo cual es como la época victoriana, como nosotros estábamos en la época victoriana. Claro. Lo dejo así, porque usted me pregunta por qué. Bueno, hay razones extraordinarias, ¿verdad? Es decir, han vivido explotados y no los han dejado manejarse a sí mismos, no han tenido esa oportunidad. Cuando viene la independencia, y lo podemos tocar ahora después, cayeron en manos de militares, dictadores de ellos mismos, que servían a intereses no sanos de la población. Eso lo podemos dejar. Claro, ya casi lo tocamos, porque vamos a ir a una pausa comercial, porque queremos hablar con alguien que ha pasado importante parte de su vida en África, y precisamente en los lugares más pobres de África, que es José Luis Garayoa, que es un misionero. Antes de la pausa, nada más quería poner en contexto de qué países estamos hablando cuando hablamos de la África subsahariana, porque lo estamos tomando en conjunto. Y bueno, estamos hablando de la República Democrática del Congo, de la República Centroafricana, de Ruanda, Burundi, Chad, Camerún, Gabón y Guinea Ecuatorial. También estamos hablando del oriente de África: Kenia, Tanzania, Uganda, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia y Sudán del Sur. Estamos hablando del África Austral, que es la que está más abajo: Angola, Botswana, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia, Zambia, Zimbabue, y finalmente de África Occidental, donde está Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán, Togo y Sierra Leona, donde estuvo José Luis Garayoa, que es quien nos acompaña después de la pausa. 2:04, vamos a la pausa, regresamos. Tenemos una enorme participación hoy en redes sociales. Ahorita les contamos lo que nos comentan a través del Twitter. La actualidad, sus tonos, sus contrastes.
Esto es Matices. 2 de la tarde con 10 minutos. Les recordamos que hoy vamos hasta las 3 de la tarde en este programa de Matices. Hoy es nuestro programa internacional donde estamos aprendiendo mucho con don Álvaro Ramos sobre qué es África subsahariana, cuál es su historia, cuáles son los conflictos políticos que se viven y que se vivieron ahí. Gracias a Tucán, que nos está reportando sintonía por Twitter, dice: sin temor a equivocarme, no existe un programa ni en televisión ni en radio más educativo que Matices en Monumental. Así es que gracias, Tucán, de verdad, por siempre estar con nosotros. Dice Franco Zambucci: ¿puedo hacerle una petición a don Álvaro Ramos que haga un Matices sobre la situación de Ecuador, sobre la ley de herencias y la situación de Galápagos? Con mucho gusto, próximamente hablaremos y invitaremos, por supuesto, a don Álvaro. Carlos dice: hoy en Matices los temas preferidos de don Randall y, por supuesto, tema preferido mío también. Dice Adolfo: si van a hacer el DVD de los programas internacionales de Matices, apúntenme de una vez para comprarlo. Bueno, es una buena idea, podríamos un día de esos sacar un DVD. Nada más que yo no salga una foto, porque si no, no lo compran. Puede salir usted, dice. No, dijimos el logo de Matices nada más. Bueno, son las 2 de la tarde con 11 minutos. Está ya con nosotros don José Luis Garayoa. José Luis, a quien yo le agradezco muchísimo, es un misionero que trabajó en Costa Rica y que nos guarda un enorme cariño, igual que nosotros a él, pero que nos ha ayudado cubriendo, cuando tenemos que cubrir el tema del ébola en Sierra Leona, uno de los países de los que estamos hablando, del África subsahariana o África negra. Y hoy José Luis está en Estados Unidos, está en Nuevo México, donde son las 2 de la tarde con 12 minutos, y yo quiero agradecerle mucho a José Luis Garayoa, quien por medio de Skype nos acompaña. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes allá en Nuevo México. Muy buenas tardes. Estoy encantado de escucharles. Gracias, y estamos encantados de verlo, porque habíamos hablado hasta Sierra Leona solo por teléfono, así es que bueno, ahora con Skype pues nos da esta nueva oportunidad. José Luis, estamos hablando con don Álvaro Ramos, que es analista nuestro en temas internacionales, explicándonos cuál es la historia del África subsahariana, pero yo quería pedirte por favor que si nos podías contar cómo se vive hoy en el África subsahariana, en Sierra Leona. No sé si has estado en otro país, pero en Sierra Leona, donde has estado de misionero, José Luis. Sí, en Sierra Leona he estado 2 veces, en el 98 y después del 2005 al 2015, y como detalle añadir que Sierra Leona se independizó el 27 de abril de 1961 y que desde entonces no tiene luz eléctrica ni agua corriente en todo el país. Es increíble. Pues podéis hacer una idea de qué vida se vive en la misión de los agustinos recoletos, que, como bien dices, también serví en Costa Rica, en Ciudad de los Niños, durante 10 años. Pues son unas 200 aldeas a nuestro cargo, con las mínimas condiciones de vida. Bueno, José Luis, nada más vamos a hacer un ajuste. Voy a hablar un momentito mientras te llamamos también por teléfono para seguir viéndote por Skype, pero tener también la señal por teléfono en caso de que se nos corte en algún momento la comunicación vía internet. Entonces ya te va a sonar el teléfono, ahí ya te vi listo para contestarlo. Es increíble, mientras hacemos el contacto telefónico con José Luis, es increíble lo que dice. Desde la independencia de Sierra Leona en 1961, don Álvaro, no tienen ni luz eléctrica ni agua potable. Sí, ellos tienen una cosa que él lo conoce de primera mano y uno lo ha leído y analizado. Los índices de progreso humano técnicamente más bajos. Los técnicos en esto dicen que algunas regiones, aunque parezca mentiras, algunos estados, un par de estados de la India tienen condiciones más bajas que esta parte de África, lo cual es difícil de creer, y la medición ha sido una medición que es constante y fácil de determinar históricamente, que es el tamaño de los niños, qué porcentaje de los niños tienen desnutrición, y en algunos momentos de esta parte de África se habla de alrededor del 70%, en estos 2 estados de la India se habla de alrededor del 80%, para que tengamos una idea de la dimensión que él conoce, don José Luis conoce en persona, nosotros nada más de referencia. Es extraordinario, están hablando de condiciones extraordinarias, económicas,
son países que han sido sometidos a dictaduras, a guerras civiles, a masacres. Eso tiene que tener a la población muy atosigada. Y aparte de ese detalle, aquellas poblaciones que en los últimos 20, 25 años, tal vez 3 décadas, no han estado sometidas a semejantes condiciones como las del sur, como África del Sur, como Botswana, como Namibia, entonces presentan un fenómeno que también don José Luis debe conocerlo bien en persona, que es que tienen una epidemia de SIDA. Vea, las que no tienen condiciones políticas extraordinarias y económicas extraordinarias, sino más bien tienen condiciones de progreso económico, entonces presentan de repente los males del mundo civilizado, los males del mundo avanzado. Tienen una epidemia de SIDA aplastante, pero aplastante, Namibia, Botswana, y este es el análisis que hay que hacer. ¿Por qué? Es interesante. Yo, antes de continuar con el análisis, me interesa muchísimo la vivencia, porque nos puede decir, sí, mire, políticamente las autoridades no le responden a la población, nunca le han respondido. La tasa de impuestos es bajísima, no se pagan impuestos, entonces no hay servicios públicos. Entonces, aprender la lección de cómo puede una sociedad caer en una situación de caos y de miseria extrema. Bueno, vamos a seguir por Skype confiando en la conexión. José Luis, yo quería preguntarte con una curiosidad muy transparente, ¿cómo es un día normal y corriente en Sierra Leona? Aquí en Costa Rica nos levantamos, los niños se van a la escuela desayunados, los demás nos vamos a trabajar los adultos, regresamos a casa muy tarde bajo un clima de 20 grados Celsius en promedio. ¿Cómo es un día normal en Sierra Leona, José Luis? Allá igual, la diferencia es que, bueno, la agenda del sacerdote, del misionero, la hace Dios, porque tú planificas, pero luego siempre salen emergencias. Pero la de un niño es levantarse, ir a por la leña, ir a por el agua y después caminar de 10 a 15 kilómetros diarios de ida y otros tantos de vuelta para asistir a la escuela. Y desde luego tienen permiso para ir a la escuela cuando no están en época de siembra o de cosecha, porque la supervivencia es prioritaria. Hablaba de los promedios de muertes. Mira, en la zona donde yo estuve, Tiriguachiebdo, 4 de cada 10 niños se me morían sin cumplir 5 años. Teníamos el mayor índice de mortalidad en el parto. 2 de cada 8 mujeres morían dando a luz. Consecuencias a veces de la mutilación genital femenina, del hambre. Y paradójicamente, si yo quería ir a hacer compras a Makeni, que lo tengo a 35 minutos en un Toyota, manejando, siempre tenía que parar cuando pasaban 2 trenes diarios de 160 vagones cargados de arena rica en minerales que ni se procesan en el país. De una parte especial del puerto van no sabemos dónde, explotados por African Minerals, London Mining, diariamente 2 trenes con 160 vagones. Sierra Leona es rica, es un país rico en rutilo, en oro, en acero, en coltán. ¿Cómo es posible que la gente vive como yo la veo vivir? Eso es algo inexplicable, o sí es explicable y todos sabemos cuál es la razón, aunque a veces de ciertos miedos el confesarla. Estamos explotados por multinacionales y por políticas internacionales que siguen expoliando África como la expoliaron en la conferencia de Berlín, lo mismo. Es la que yo dije de Bismarck, entonces. Don José Luis, muy buenas tardes. Le saluda Isel Martínez. Dime, mija. ¿Qué es lo más difícil de estar ahí, lo que a veces nosotros que estamos en el otro lado del mundo no vemos y que usted se enfrentaba diariamente, don José Luis? La impotencia. Mira, yo tenía un boleto de avión para el 1 de julio, pero me declaré en rebeldía con mis superiores, por lo que este papa que me encanta tanto suele decir, que el lobo no... Cuando ataca a las ovejas, el pastor tiene que mantenerse firme, que el pastor tiene que oler a oveja, y solo se huele a oveja estando con ellas.
Yo no podía correr cuando mi gente comenzaba a morir por el ébola. El que te trajesen un niño, se hubiesen cerrado los hospitales por falta de medios y no tener nada que hacer, solo sentarte a llorar de rabia y de impotencia, eso es terrible. La frustración y el coraje que te da, que incluso te lleva a gritarle a Dios ¿por qué? Desde la fe es la única forma donde uno, pensando en que no termina todo ahí, que hay otra dimensión de vida, es lo que te hace seguir adelante. Pero da una rabia infinita sentirte impotente de paliar el dolor ajeno, sobre todo de los niños. Don José Luis, yo quiero agregar a esta mesa de conversación con usted a nuestro analista internacional, don Álvaro Ramos, que está aquí con nosotros. Don Álvaro, no sé si usted quiere hacer una pregunta, aprovechando que tenemos a José Luis, que al padre José Luis, yo le digo José Luis, pero es el padre José Luis, que está con nosotros desde Nuevo México, que trabajó en Sierra Leona muchos años. José Luis. Además, estoy seguro que de los 250 niños que ayudé a criar por Ciudad de los Niños, seguro que más de uno lo está oyendo y se reirá, porque allí me llamaban Pulgarcito, cariñosamente. Pulgarcito. Bueno, Pulgarcito. A don José Luis, no sé si tiene alguna pregunta, don Álvaro. Sí, no, dos muy simples. La primera es lo que los expertos llaman, que él lo vivió, y cómo se vive eso, la pobreza multidimensional, es decir, que hay pobreza en educación, hay pobreza en comida, hay pobreza en libertad, hay pobreza en medicina, hay pobreza en los índices importantísimos de cuántos niños quedan vivos en el nacimiento a los 5 años, en los grandes índices que demuestran el avance. Si Sierra Leona correspondía a ese nivel de pobreza extraordinario de multidimensional. Y lo segundo es el elemento que continuó después de la colonización, cuando entre comillas, se descoloniza África y caemos en los 60s, 70s, y tal vez al padre le tocó ver alguna cola grande de eso, la Guerra Fría. La Guerra Fría trajo, los dos grandes bloques se disputan influencia en África, y por supuesto no para beneficio de los africanos, les trae guerras, las famosas guerras en que Sudáfrica, Cuba, el Congo, la enorme guerra en el Congo de los 60s, la guerra de Biafra, que fue terrorífica desde el punto de vista de hambrunas, las guerras en Liberia, para decir algunos puntos. Estas guerras son secuelas de corrupción, de dictaduras, de falta de institucionalidad, pero son el último empujón de la Guerra Fría, que se pelearon los dos bloques. Es decir, África fue un campo de pelea para que no se peleara en Rusia, no se peleara en Checoslovaquia, no se peleara en España, no se peleara en Estados Unidos, ni en Costa Rica, se peleó en África, para decirlo de alguna manera. Esas son guerras, en inglés existe una palabra que se llama proxy, así que alguien las pelea por usted. Entonces las grandes potencias, tanto las del campo capitalista como las del campo socialista, pelearon sus guerras en África por influencia, para influenciar ahí. Por supuesto, de lo más importante fue Cuba versus Sudáfrica, en Angola, para poner alguna de última generación. Pero como si el padre tuvo la oportunidad, ya que ha vivido verdaderamente la experiencia africana, de ver las secuelas de eso, porque es el último gran exponente de eso. África ahora presenta condiciones un poco diferentes. Sí, hay una intención de desarrollo por parte de algunas potencias como China, una influencia un poco más benigna, pero efectivamente sigue siendo el continente más explotado, sin duda. Hay una teoría metida en las grandes transnacionales, en los grandes centros de poder de todas las ideologías, de que África es un lugar para ser explotado. Eso viene desde hace 600 años aproximadamente, 500 y pico de años, que los primeros exploradores portugueses llegaron ahí. José Luis. Sí, mira, yo fui testigo, vi la guerra de Sierra Leona en primera línea. Sabéis que hay una película con Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangre. Yo digo que no soy tan guapo como Leonardo, pero yo sí viví allí. Yo estuve secuestrado 15 días por los rebeldes del RUF. A mí me fusilaban a las 2 de la madrugada del 25 de febrero del 1998. Estoy vivo de milagro, porque después de usarme de escudo humano, y he visto lo que parece mentira que el ser humano pueda realizar. He visto cortar manos, he visto cortar pies,
me han jugado 3 veces a la ruleta rusa en mi 100. Era una barbarie, pero detrás de esa guerra de la que fui secuestrado y testigo directo de Sierra Leona, no había más que una intención de los diamantes, a través de Liberia y de la guerra, como ha comentado don Álvaro, de aquel momento. Taylor nos daba armas de tercera por diamantes de primera, y Liberia, sin producir diamantes, era un exportador mayoritario. Y luego se logró montar el Tratado de Kimberley para darle una especie de identidad a los diamantes y no tener que volver a llamarlos diamantes de sangre. Pero eso es una utopía. Seguimos con la explotación y las miserias. José Luis, no, supongo que debe ser una experiencia traumática, pero con la fortaleza que se te nota a la distancia. ¿Podrías contarnos un poco, digamos, aquí, vos que estuviste aquí en Costa Rica, para nosotros es inimaginable lo que nos acabas de contar? ¿Puedes ampliarnos un poco en este tema de cuando te secuestraron, de cuando ibas a ser fusilado y cómo te salvaste en esa ocasión, José Luis? Sin más, no era ningún problema personal. Yo tenía tifoideas y estaba internado en el hospital de los Hermanos de San Juan de Dios. Naciones Unidas atacó la capital, que había sido tomada por los rebeldes, y los rebeldes, en una huida lógica hacia el norte, que era una provincia Makeni mayoritariamente rebelde, pues nos secuestraron a 4 hermanos de San Juan de Dios y a mí, Agustino Recoleto, y dijeron que nos fusilarían de 2 en 2 si Naciones Unidas no paraba el ataque a la capital, a Freetown. Nos estuvieron haciendo caminar por la selva, usándonos de escudos humanos, y bueno, la verdad que la tortura psicológica era tremenda. Nosotros decíamos que no teníamos que ver nada con Naciones Unidas, pero ellos decían que nuestras naciones sí eran parte de Naciones Unidas, y ya al final de pasar a fusilarnos el 25 de febrero, un rebelde llegó corriendo, paró la ejecución, nos tiraron al suelo, empezaron a discutir entre ellos y ganó la opinión de intercambiarnos por algo. Decían, si los matamos ahora nos van a aniquilar, si los tenemos los podemos usar como cambio, y ganaron los de mantenernos a salvo, y luego 3 días más tarde nos entregaron a Naciones Unidas. Pero fue una experiencia dolorosa, que hay que tener la tranquilidad emocional de tratarla con delicadeza, porque cuando yo volví a España y me preguntaban tanto cómo era posible que los negritos a los que habías ido a ayudar te secuestrasen, yo siempre sé dónde tengo el trasero, y cuando me usaban de escudo humano había armas europeas debajo de mi trasero, incluso de Azerbaiyán. A mí me han llegado a cuidar 2 días mercenarios ucranianos. ¿Qué pintaba toda esta gente en la guerra? ¿Sabes? Había unos intereses económicos tremendos acerca de la explotación de los diamantes, y los africanos no eran más que peleles o marionetas en manos de multinacionales. Don José Luis, bueno, yo por varios tiempos lo he seguido a usted en Facebook por el contacto que habíamos hecho en algún momento para hablar sobre este tema del ébola, que en algún momento afectó tan directamente a la región de Sierra Leona. Yo quiero leer una de las reflexiones que usted hacía en una página que usted tiene, en un blog que tiene en internet, que habla específicamente de unos niños. Dice: Adama, Ibrahim y Seku son niños, simplemente niños, y podrían jugar en estos momentos con cualquiera en nuestros parques. Fijaros en su sonrisa, por favor, con una imagen donde se evidencian los niños, porque sonreír en los tiempos de ébola es un milagro. Regresé a casa llorando solo de pensar en que el virus se lo podía robar a cualquier momento. No saben y nunca sabrán los turrones ni de árboles de Navidad, tampoco de Reyes Magos o de Papá Noel. No sueñan con la lotería de Navidad, con que la lotería cambie sus vidas. Por muy bonito que sea el anuncio con el que este año nos la quieran vender,
En la lotería de la vida, a ellos les tocó nacer en Kamaziki y con lograr sobrevivir tienen ya suficiente. Me da vergüenza no abrazarlos, sonreírles y tener que oír Grampa a 2 metros de distancia. Lo suficiente para que no me contagien el virus terrible que envenena su sangre. Hoy la ternura casi vence el miedo, pero Desmond, al ver mis intenciones, me gritó que por favor no lo hiciese, que no ganaba nada contagiándome yo. Es muy desgarrador este testimonio. A veces no logramos entender todo este tipo de descripciones que usted nos hace, pero no es lo único. El ébola no es la única presa que en algún momento vive estas regiones. Ha habido epidemias peores y también la ignorancia de mucha gente, don José Luis. Sí, mira, es que el problema es, entre paréntesis, Ibrahim murió. Ibrahim un día se saltó los 2 metros de distancia y saltó a mis brazos, y yo le preguntaría a cualquiera, yo no me podría mirar al espejo si yo le niego ese abrazo a Ibrahim. No tuvo la misma suerte que yo un compañero de San Juan de Dios, Manuel Viejo, que fue mediático en España porque muchos se quejaban de la repatriación. Él, por ayudar a una niña a dar a luz, se infectó porque no teníamos los medios suficientes de ébola y murió en España. Yo me salvé y Dios sabe por qué, pero el drama es que sí, yo ahora estoy aquí porque el ébola se ha terminado, pero sigue la disentería, la malnutrición, la malaria. A mí me dijo el doctor, basta, porque mi hígado ha soportado 21 malarias cerebrales, más la del secuestro 22. Ya no filtraba, ya la medicina no me hacía efecto y me podía quedar allí. Pero de eso se mueren mis niños. Yo estoy fuerte como un toro todavía y creo que podía aguantar más, aunque los doctores y mis superiores dijeron hasta aquí. Entonces allá la gente se sigue muriéndose. Ya se ha pasado de moda el ébola, ya no están los medios de comunicación, pero el ébola no era lo más importante de lo que se morían mis niños. Mis niños se morían mayoritariamente de cólera y de malnutrición. José Luis, yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado estos minutos desde Nuevo México, en Estados Unidos, porque nos has dado una mirada muy humana y muy emotiva de lo que pasa en Sierra Leona. Así es que muchas gracias, de verdad, mi felicitación. Yo sé que no la buscas, pero yo quiero darte mi felicitación por el trabajo que haces, por el roble que se nota, incluso por Skype, de una persona que trabaja por sus niños. Cuando vos hablas de los niños en África, hablas de tus niños, vos decís, se me morían 4 de cada 10, así es que, digo, no queda nada más que felicitarte, que admirarte y que darte un aplauso desde Costa Rica. José Luis, muchas gracias. Gracias, solo comentaros que desde aquí, desde New México, cerquita del puente donde se estrellan tantos sueños, cada vez que voy a mi parroquia también tengo que pasar por campos de cebolla, campos de chiles, donde ver niños y jornaleros que precisamente no huele a justicia, huele a explotación. También en el primer mundo somos injustos. Sí, sin duda alguna, y seguiremos hablando muchas veces a partir de este instante, a partir del día en que te contactamos para hablar del ébola, seguiremos hablando continuamente, José Luis, y este tema también que es pendiente de la gente a la que explotan en las áreas cercanas a la frontera entre México y Estados Unidos, es un tema además, no sé, yo hoy he estado reflexionando, escuchando a don Álvaro y escuchando a José Luis, tanto le debe la humanidad a África y tanto le debe la humanidad a los niños y a las poblaciones vulnerables, que no habría tiempo de pagarles en la eternidad lo que les debemos, José Luis. Además, de verdad, todo voluntario que ha ido a África, a pesar de la explotación, a pesar de la guerra, mira, déjame que termine con unos versos de un poeta vuestro que para mí es increíble y me apasiona, Jorge de Bravo. Sí. Jorge de Bravo decía, a pesar del odio y de la guerra, el amor bajo el hombre está creciendo, por lo juro, por todo lo que amo y todo lo que espero. Y cuando uno está en estos países de miseria, ve que poquito a poco algo está creciendo en el corazón del hombre,
y yo soy capaz, como Jorge de Bravo, de jurarlo, que el amor va a crecer y sigue creciendo. Gracias, José Luis, por recordarnos al poeta turrialbeño Jorge de Bravo. Muchas gracias, te mando un abrazo hasta Nuevo México y seguiremos hablando mucho, bastante de hecho. Gracias, José Luis. Dale, cuando queráis, un abrazo a todos. Gracias al padre José Luis, que está con nosotros desde Nuevo México. Se me fue el apellido. Garayoa. José Luis Garayoa. No se me fue el apellido. Es que, fíjate que estoy leyendo un libro donde la protagonista se llama Amelia Garayoa. Y cuando le iba a decir José Luis Garayoa, pensé que me había traicionado la mente con el libro. No, José Luis Garayoa, que nos ayuda desde Nuevo México, nos estaba recordando un poema de Jorge de Bravo, un poeta turrialbeño, que se llama Los Despiertos. Así se llama el poema que estaba, del que estaba hablando don José Luis, y yo quería irme a la pausa ya leyendo una parte de otro poema de Jorge de Bravo, Nosotros los hombres. Sí. Un precioso poema de este poeta turrialbeño, fallecido en un accidente de motocicleta, por cierto, que dice: vengo a buscarte, hermano, porque traigo el poema que es traer el mundo a las espaldas. Soy como un perro que ruge a solas, ladra, a las fieras del odio y de la angustia, echa a rodar la vida en mitad de la noche. Traigo sueños, tristezas, alegrías, mansedumbres, democracias quebradas como cántaros, religiones mohosas hasta el alma, rebeliones en germen echando lenguas de humo, árboles que no tienen suficientes resinas amorosas. Estamos sin amor, hermano mío, y esto es como estar ciegos en mitad de la tierra. Vamos a la pausa y regresamos. Matices. De la tarde con 41 minutos, estamos ya en la recta final de Matices. Les recordamos que hoy estamos hasta las 3 de la tarde por transmisión especial de partidos de la Copa América. Sí, de la Copa América. Hoy juega América, sí. Brasil-Colombia, así es que bueno, pero igual el cambio de horario no nos ha impedido traerles un programa como el que traemos hoy, con dos componentes muy importantes que la gente aprecia. Uno, el componente de un tema internacional, sí, con don Álvaro Ramos, que también a la gente le encanta escucharlo, hablar y poner en contexto diferentes situaciones que viven en diferentes partes del mundo, y con algo tan emotivo y de lo que muchas veces nos hacemos de la vista gorda. Ya don José Luis Garayoa, o el sacerdote más bien José Luis Garayoa, nos puso en contexto cosas que a veces no se ven desde claro, aquí. De hecho dice Álvaro Zagot, impresionante la historia del sacerdote. Muchas gracias por compartirla, Isel. Pero bueno, seguimos con el análisis de lo que es hoy África. De lo que es hoy África. Don Álvaro, es una situación realmente muy crítica. A veces tal vez los adjetivos que uno usa para describir a Sudáfrica no alcanzan cuando uno ve todo este tipo de relatos de problemas que ya son muy históricos, pero que siguen en este momento afectando a un país, y que también tiene que ver con problemas muy políticos también y muy económicos. Sí, hay pequeños destellos de esperanza, ¿verdad? Uno, para tomarlo en su conjunto, presenta a África un crecimiento, digamos, numérico. Habría que ver la calidad, todo eso habrá que revisarlo, y personas como el padre que nos acaba de dar una explicación de las vivencias nos podría orientar mucho más. Obviamente él estaba en Sierra Leona, que es uno de los países que presenta menor desarrollo en el mundo, pero claro que nos podría orientar. Pero presenta a África entera un crecimiento importante en la penetración de la educación básica. Pasó de un 30 y tanto a un casi 70% en escasamente 3 décadas. Esto es un tema mayor, este no es un tema menor. El otro elemento, para decir que algunos países, no todos, se quedan tan extraordinariamente estancados. En Botswana, durante un largo periodo de tiempo, casi 2 décadas, presentó el mayor crecimiento económico del mundo. Una y otra vez tenía los índices mayores que los de China. Entonces, no es que África tenga una especie de discapacidad económica permanente o de discapacidad humana, no es cierto eso. Habían condiciones geopolíticas, condiciones de explotación, de colonización, que sí, tenían una cuestión extraordinaria, y probablemente algunas condiciones geográficas y de accidentes climáticos y de sequías extraordinarias, que no es culpa de nadie, básicamente humano,
traían consecuencias para la población gravísimas, claro. Y de enfermedades masivas como la malaria, como la parte que tiene que ver con las enfermedades de deshidratación de los niños. Se te mueren los niños por las condiciones de agua. Bueno, el punto es que algunos países presentan avances en materia de derechos humanos. Uno podría decir que Sudáfrica presentó un avance muy importante, ¿sí? Si lo estudiamos, de venir de un régimen muy parecido al racismo metódico de los nazis, sí, a la exclusión social de la gran mayoría negra por parte de una ínfima minoría blanca, y de repente es un país donde cambió sin tener una cantidad extraordinaria de violencia en el cambio. Más bien el cambio fue totalmente político, sí, dirigido por un líder extraordinario, producto de África, un líder que yo lo considero hecho de otra madera, como Nelson Mandela, pero que tuvo que irse a las armas al inicio de toda su campaña. Su grupo entero, él mismo, estuvieron el ANC, ¿verdad? El Congreso Nacional Africano. Fue obviamente, con toda la razón, un rebelde contra un régimen como sería rebelde cualquiera contra los nazis, por ejemplo, en su racismo. Entonces uno puede observar que sí se producen cosas positivas. Probablemente el líder más importante de los últimos 25 años fue Mandela en el mundo. Un líder especial que después de haber sufrido 27 años de prisión injusta, totalmente injusta, terrible, en una isla abandonada ahí al puro sur de los mares más embravecidos del mundo, rodeado de tiburones blancos, por decirlo de alguna manera, Robben Island, de repente trajo al país paz, concordia, claro, inclusión, y bueno, políticamente Sudáfrica presenta un avance extraordinario. Así es que nos están enseñando destellos. También es en África, porque no podemos decirlo de otra manera, en donde nace la primavera árabe. Sí. En Túnez es un país africano. Es cierto que es muy mediterráneo, con una influencia francesa y europea poderosa, pero la realidad es que ahí nace lo que trae un cambio importante, por lo menos de una esperanza de cambio en el mundo árabe. Así es que África puede generar cuestiones muy trascendentales. Otro aspecto importante es desde el punto de vista religioso. Presenta los mayores avances, así como en otras partes del mundo la religión va perdiendo, solo traigo aquí a colación, importancia. En Europa, por ejemplo, la religión ha perdido enorme importancia. En América del Norte, por decirlo de alguna manera, son regiones avanzadas del mundo donde la religión no está presentando avances, los procesos religiosos. En el caso de África es un reducto tan importante como que en una iglesia como la anglicana, el peso de los grupos religiosos africanos tienen una enorme influencia en la gran comunión, digamos, anglicana, por decir temas importantes. África presenta aspectos, para bien o para mal. El aspecto más negativo, moderno, desde mi óptica, aparte de lo que hemos tocado ahorita de pobreza, índices, es que habiendo adquirido la independencia, sus propios líderes independentistas, entre comillas, lo pongo en puntos suspensivos, sus héroes que ayudaron a llevar la independencia en Zimbabue, en el Congo, Mobuto, todos se convirtieron, pero todos en general, en dictadores horribles, explotadores de su propio pueblo, corruptos a grado extremo. En el caso de Angola, un país riquísimo en petróleo, pero una potencia petrolera de primer nivel mundial, uno de los proveedores más importantes de los Estados Unidos por estar en la costa occidental de África. Entonces es muy fácil el trasiego, no hay que pasar por el Medio Oriente, no hay que pasar por el Mediterráneo, va directo hacia los Estados Unidos, hacia la costa oriental de los Estados Unidos, y ahí, en Angola, se ha enriquecido enormemente la familia y los allegados al presidente, que venía de un gobierno socialista o autoproclamado socialista. Es una cosa extraordinaria. Ahí las ideologías casi que no son muy importantes en África, sino la corrupción, el control social y las atrocidades que ahora ya no las cometen los colonialistas, sino las cometen sus propios dirigentes. Es famosa la corrupción en el mismo partido, el movimiento, el ANC de Sudáfrica, constantemente hay acusaciones de corrupción. Todavía se dan anomalías como que el presidente de Sudáfrica tiene varias esposas legalmente. Es una cosa que modernamente, un país totalmente moderno, el presidente Zuma tiene 4 o 5 esposas oficiales. Es decir, son cosas que todavía hay contradicciones, y estamos hablando de la época moderna. Ya no le podemos echar culpa de eso
a los colonialistas que por supuesto existieron. Y el último fenómeno folclórico, que no es tan folclórico, es terrible, es que África presentó en todos sus niveles, desde lugares como Mauricio, la isla de Mauricio, por supuesto el Congo, en Angola, el mayor nivel de mercenarismo. ¿Sí? Los grupos de mercenarios profesionales, Loco Mike, Mike Hoare, etcétera, todos sus grupos, los perros de la guerra que se llamaban, todos pelearon en África y todos se hicieron inmensamente ricos a costa de la sangre de los africanos. O sea, esos fenómenos raros que uno en el mundo moderno diría no deberían ya existir, en África existían como si estuviéramos en la época del Renacimiento, ¿verdad? El alquiler de hombres de guerra por precio. En África estaba tan reciente como Mauritius, que hubo un golpe de estado por mercenarios franceses reciente, relativamente reciente. Es extraordinario. Esto indica algo, que es que África no tiene instituciones fuertes, instituciones legales. Hasta tanto no fortalezcamos, entre todo el mundo ayudemos a que los africanos, de su propia cultura, de su propio quehacer y de su propia historia, tengan instituciones legales, constantes, que puedan aplicarse a toda la población. Hasta tanto eso no se logre, volveremos a caer una y otra vez en estas tragedias africanas. De hecho, nos dice Andrea Sawyers que le encantaría oír a Rina Cáceres, también la historiadora, que un día estos trajimos a hablar sobre la culturalización costarricense, sobre este tema. Dice, el Poder, un programa como el de hoy deja a todo el mundo sin palabras. Sin duda el programa de hoy de Matices es para descargar apenas suban el podcast, dice Adolfo. También tenemos algunos mensajes como Jox Morales, que dice, por mucho el de hoy es el Matices más emotivo e impactante, sin palabras y para mucho que reflexionar. Todos los programas son buenos, dice Vini Brenes, pero el de hoy está solo. Además tenemos un invitado de lujo. Patricia Barbosa dice, maldita avaricia, el cáncer de los hombres con poder. Nos quedan solo 3 minutos de programa. Don Álvaro, yo quería preguntarle, ¿cuál cree usted? Porque vamos a ver, tenemos un montón de mitos inventados en la cabeza también sobre África, producto de las producciones de películas, de los libros. Para usted, ¿cuál es el mito más fuerte que pesa sobre África y que no es cierto, que hemos los occidentales llegado a reproducir? Yo creo que el mito más fuerte es esta idea de que África es un continente vacío, listo para ser explotado por el más vivo, por el más audaz, por el más fuerte, y que está poblado por unos pequeños villorios de personas indefensas que son fácil sujeto. Este mito que está en Tarzán y en las películas de Hollywood una y otra vez metido, y que lo tienen también los colonialistas muy metido, lo tuvieron, este mito de que no existe, cuando en realidad vemos que es la población más vieja del mundo, la población que inició la cultura, donde se inicia la agricultura, donde se inician las primeras instituciones. El primer imperio verdadero fue el egipcio, con todas las características de un gran estado, ¿verdad? Cuando vemos que eso, continuar con esa mitología es definitivamente el elemento y el factor más importante, y con todo lo que nos conmovió y que nos gustó muchísimo la historia, a todos nos encanta una linda historia positiva como la del padre. Usted nota aquí mismo el asunto. Vea usted que somos los occidentales, en este caso un sacerdote católico español con gran vinculación con nosotros en América Latina, quien va a África. La pregunta es, ¿cuántos africanos han venido a América o a España a, digamos, a trasladar su cultura? Sí. Aquí usted ve que el mito con toda la fuerza continúa. Si nosotros siempre estamos con la idea de que debemos ser como los salvadores de África, y en este caso es positivo, ¿eh? En el caso de los padres es 100% positivo, y de todos los doctores que fueron sin frontera, no, eso es absolutamente positivo, pero continuamos con este patronizing, se dice en inglés, que nosotros estamos como paternalizando hacia las personas africanas. Tenemos esta actitud. Este es el mito más grave de todos, que es un lugar indefenso, que es un lugar para ser digamos, influenciado por nosotros, para bien y para mal. En el caso de África ha sido permanente para mal. Los pocos casos excepcionales son como los del padre, los de los médicos estos del ébola, que no hay discusión de su positivismo y la parte positiva, pero el mito más grande es que es como una población de niños lista para que nosotros le digamos lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y aquí está el mito más grave de todos.
Don Álvaro, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Giselle, muchas gracias por ayudarnos, por producir enteramente el programa de hoy. Muchas gracias. También quiero recordar nada más, hay una frase que usamos mucho los ticos que decimos, si no es dinga es mandinga. Si no es dinga es mandinga, viene de una frase de nuestros ancestros cuyo origen era, si no es inca es de mandinga. Inca es los indígenas peruanos, mandinga una etnia del África Occidental. Lo que esto significa es que todos tenemos algo de indígenas o algo de negros. Y yo quería y queríamos todos despedir el programa de hoy con una canción especial. Hay una canción que a mí me encanta porque es un rockero cantando una versión muy interesante, Miguel Ríos, el himno de la alegría. Escucha, hermano, la canción de